Hablas mucho de los registros acásicos, que como tú muy bien comentas es la médula espinal de Dios, ¿no? Sí que es verdad que tenemos infinidad de preguntas, pero queríamos saber tu opinión, porque creo que va muy en línea en la línea de pensamiento, ¿no? Para ti o la gente que nos está escuchando, los registros acásicos exactamente, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Y para qué podemos llegar a ellos y cómo utilizarlos. Bueno, primero entender que akasha significa luz en sánscrito, ¿sí? O sea que son los registros de la luz. Y es en sí, podríamos describirlo como una biblioteca, desde el concepto muy humano, muy cultural, podría ser como la biblioteca donde están escritos todos los libros del pasado, presente y futuro. Todas las probabilidades del universo están escritas en los libros que están dentro de esta biblioteca, que nosotros le llamábamos Thamthiorga, que significa la gran biblioteca cósmica. ¿Sí? Que no es un espacio, sino que es no sé cómo describirlo, es una red, es un concepto, es equivalente a lo que sería un sistema neuronal, ¿sí? Donde en pulsos eléctricos se registra toda la información del pasado, del presente y del futuro incluso, porque estoy siempre creando probabilidades para saber cómo voy a actuar en ciertas circunstancias. Entonces, yo por eso le llamo la médula espinal de Dios, porque si hablamos de Dios, del cosmos, y le ponemos una imagen, pues este lugar sería el cerebelo, la médula espinal, todo lo que es el sistema nervioso que registra y envía información, ¿sí? Absorbe, toma la información, tanto desde el sistema parasimpático como el simpático, ¿sí? A nivel biológico, se registran todos los datos. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Que es información neutral. Al ser información neutral, significa que todo está ahí y que es una biblioteca pública que uno puede consultar, pero donde no va a encontrar la verdad, solo va a encontrar verdades, ¿sí? Que son probabilidades de un montón de datos e información que se conjuga. Tenemos que entender que esta información no está en el plano consciente, sino subconsciente del universo. ¿Sí? Por eso también digo el sistema parasimpático. Hay un montón de información que nuestro ser registra que ni nos damos cuenta. Que ni nos damos cuenta. Constantemente. Entonces, cuando vamos a este plano de esta biblioteca, no es que vamos a leer, yo fui esto en tal año. No, sino que voy a sentir un olor, voy a sentir un dolor extraño relacionado a ese olor. Toda la información está totalmente mezclada dentro de lo que sería el subconsciente, sin un orden lineal como estamos acostumbrados a racionalizar nosotros. Qué bueno. ¿No? Por eso no es una biblioteca para consultar así nomás, sino que hay que tener muy clara la pregunta y el objetivo de por qué estoy entrando a la biblioteca y qué es lo que estoy concretamente buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que uno necesita? Realmente, sí. Pero si hablábamos en la 3D que Pero no es para cotilleo. No es cotilleo, ¿no? Sí, a ver mañana dónde voy a estar, ¿no? Exacto, no. Pero sí que entráramos, por ejemplo, en registros. Es verdad que aquí en la 3D no existe el tiempo-espacio, ¿o qué nos podrías hablar? En la 3D existe el concepto de lo que es el tiempo-espacio. Sí, pero de una forma... Estamos dominados por ese concepto. Sin embargo, cósmica, universalmente, no existen. No existen. Sí. No. Por lo tanto, si una persona quiere entrar a sus registros y quiere ver el futuro no deja de ser un presente, ¿no? Exacto. Sería algo así. Exacto. Todas las probabilidades de futuro están pasando aquí y ahora. Aquí voy. Ese es el concepto de aquí y ahora. Claro. El verdadero concepto de aquí y ahora. No el que se estipula de que es aquí presente ahora en este momento. Exacto. No, esto se llama presente. Presente. No es aquí y ahora. Pero no el aquí y ahora. No. Buena la diferenciación. Sí. Cambia. Aquí y ahora es cuando logro ser plenamente consciente de que yo tengo un camino realizado en el pasado, que tengo una proyección en el futuro y que estoy en este momento constituido por agentes externos e internos que me contienen en este preciso instante de la realidad, ¿sí? Entonces, todos esos pasado, presente y futuro se constituyen como aquí y ahora. Todos ¿sí? los espacios. Todos los espacios y tiempos posibles se constituyen como aquí y ahora. Entonces, un ser pleno es
plenamente consciente de su pasado, presente y futuro al mismo tiempo. No, por eso esa información de quiero saber algo que va a pasar dentro de 1000 años, vale, está. Pero todo lo que va a pasar dentro de 1000 años va a depender de la proyección que yo tenga hoy de los 1000 años. Claro. ¿Se entiende? Entonces, depende de mi estado vibracional. Si mi estado vibracional consciente es... Esto es como... ver el futuro es como una vez, creo que la escuché a la hija de Punset explicarlo, de que nosotros solemos creer que las cosas del universo son como nosotros las vemos, pero tenemos que comparar, por ejemplo, cuando una hormiga camina por nuestro cuerpo. La hormiga camina por nuestro cuerpo, pero no ve un humano. Claro, ve solo cada partecita, esa parcela, ¿sí? Y no puede entender el conjunto que llamaría humano. Para él es una... ¿sí? ¿Ve un dedo, un pie? O sí, la solo parte ve de esa parte. Entonces, con el tiempo, con el espacio, es más o menos lo mismo. Si mi nivel de conciencia es el de una hormiga, solo voy a entender esa parte. Esa partecita pequeñita. Entonces, cuando mi nivel de conciencia va amplificándose, puedo entender que es otra cosa. Entonces, el futuro cambia en función de de la amplitud que tengo de mi conciencia hoy. En esta 3D muchos le llaman el libre albedrío, que sería puedo proyectar de mí en un futuro lo que yo decida, lo que sea de mí, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú bien dices, que para llegar a estos registros hay que entender este fractal, que no dejas de ser uno mismo en función de tu estado vibracional, lo que vas a proyectar en un futuro. Sí. Sería algo así, ¿no? Y el libre albedrío, que está basado en el amor incondicional, ¿sí? Solo existe a nivel espiritual. ¿Solo existe Solo existe a nivel espiritual, porque en el momento en que el espíritu se proyecta hacia afuera y crea un primer fractal, crea una condición, que es un espejo. Cuando crea su primer fractal, crea la condición. Entonces, yo soy aquí porque el otro está ahí. Desde ese momento deja de existir amor incondicional y deja de existir libre albedrío. Pasa a ser proyección y polaridad. Entonces, todo lo que existe es una intención de mi libre albedrío de poder experimentar una realidad condicionada. Imagínate. Esto tiene estudio, iba a preguntar otra pregunta, pero voy a entrar aquí un poco, si me permites. Entonces me estás diciendo que alguien, cuando quiere a alguien, que en teoría dice, no, lo quiero incondicionalmente, quizás está proyectando algo de sí mismo que ve en el otro y que cree que está buscando en el otro o en sí mismo. Sería, no sé si... Normalmente es muy complejo y hay un montón de cosas, ¿no? para hablar del tema. Lo puedo resumir, pero siempre quedarían muchísimas dudas porque hay muchísima información ahí. Pero normalmente nosotros todos somos condiciones de... ¿sí? Yo estoy aquí siendo entrevistado, yo ya soy una condición de que debo estar aquí. Por más que libremente elegí venir aquí, no puedo salir de mi condición de entrevistado, ¿sí? Porque tu proyección es de entrevistador. Claro. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede, hay oscuridad, pero me pueden ver por la luz. Entonces, hay una condición, la luz y la oscuridad permiten que yo sea visible. Hay condiciones en todo. Entonces, cuando lo proyectamos a las emociones humanas, peor todavía. Porque todo es emocional, todo es ligado a un campo vibracional. Entonces, ¿cuál es la vía de escape de todo esto? Porque uno dice, ¿cómo hago para amar realmente incondicionalmente? Cuando aceptas y amas las condiciones. Las condiciones. De las realidades. Es decir, es como querer jugar un juego, pero romper todas las reglas del juego. Claro. No, esto es, vale, hay un juego y hay reglas que cumplir. Cuando yo me doy cuenta de que no soy una pieza del juego, sino que yo soy el que creó el juego, entonces voy a jugar. Claro. No voy a ser una pieza. Un objeto o una pieza. Exacto. Cambiar. Y ese es el cambio de conciencia a incondicionalidad. Cuando veo el tablero del juego. Y no cuando voy pieza por pieza a tratar de solucionarlo. Que es quizá un poco lo que está pasando, y lo has nombrado tú, sobre todo el tema emocional, de estos conflictos, sobre todo a nivel, bueno, ya lo digo yo, ¿no? más emocionales, a nivel de pareja y tal. Y quizá ahí está el tema, ¿no? Que es verlo desde un paradigma distinto, ¿no? Sí. Desde el amor incondicional, sin condición, y viendo un poco estos paradigmas, ¿no? Perfecto.
heart.